Bueno, cuando hablamos de este tipo de problemas, sin duda nos preguntamos cómo va la economía de nuestro país. Si bien ha variado un poco la inflación durante estos 24 días, por sobre todo de bloqueo en carreteras de nuestro país, asumidas por el alevista, pues ha generado un incremento en varios productos de la canasta familiar, principalmente la carne de pollo y la carne de res, que es lo más preocupante. La gente hace filas para comprar arroz a precio justo en la estatal de Mapa, porque el precio en el mercado independiente prácticamente se ha duplicado en cuanto a la arroba y el quintal se refiere. Para hablar sobre estos temas, para mí es un gusto saludar a Martín Moreira, analista económico. Está con nosotros a esta hora de la mañana. Martín, qué gusto, buenos días. ¿Cómo estás, Alexandra? Un gusto estar en F10, un gusto estar hablando para la gente de Bolivia. Ok, Martín. Bueno, la situación económica de nuestro país se ha visto muy complicada. Si hablamos de una crisis, tal vez podemos exagerarla, pero ¿cómo has visto tú después de pasar estos 24 días de presión, bloqueos en carretera que han impedido el traslado de varios productos a diferentes regiones de nuestro país? Una evaluación que tú haces sobre tal vez una figura de estabilidad económica, Martín. En primer lugar, tenemos que decir que son en total 61 días de bloqueo en todo el año, 4.500 millones de dólares en pérdida. En los últimos 23 días de bloqueo que hemos tenido, los departamentos han dejado de percibir en coparticipación alrededor de 824 millones de dólares en Santa Cruz, 796 millones de dólares más, Cochabamba 406 millones de dólares, Potosí 79 millones de dólares, estamos hablando de Oruro 48 millones de dólares. Estas son las pérdidas que han perdido, que ha generado a las diferentes regiones y departamentos el bloqueo de estos bloqueos que se han producido en el país. En cuanto a esto, ha producido también el alza de algunos precios, que ha provocado inestabilidad social, sobre demanda. Hay temas en productos importados que han tenido una elevación que ya han venido con una elevación ya desde sus países de orígenes. Entonces todo eso ha generado un acúmulo de cosas, y este acúmulo de cosas se ha traducido en una inflación para octubre de 1.64% y un acumulado de 7.26%. El reto para el Estado es que en noviembre pueda controlar el tema inflacionario, que pueda controlar el tema inflacionario también en diciembre. Esto ayudaría mucho para no pasar el 10%, cesar con un 8.5-9% sería óptimo bajo esta coyuntura. También tenemos que decir que en el mes de agosto hemos tenido una inflación igual relativamente alta, 1.51%, el cual ha sido contenido por políticas económicas del Estado. Ha llegado en septiembre a 0,88%. Bueno, eso es en el tema inflacionario. En el tema de crecimiento, el primer trimestre ha sido lento, 1.33%, pero el segundo trimestre, ya para cesar el primer semestre, hemos tenido un crecimiento de 2.58%. ¿Esto a qué quiero decir? Que cuando tú tienes un país estable, no tienes mucha politización, puedes crecer. Tenemos 2.58% al segundo trimestre. El tercer trimestre también es relativamente estable, ha habido normalmente desenvolvimiento de las exportaciones. Esperemos tener un crecimiento similar de 1%. Pero hay que ver cómo nos desenvolvemos en el tema de octubre, noviembre y diciembre, que es el último trimestre. Esperemos no decrecer, al contrario, esperemos crecer si las políticas económicas, si los insumos que se compromete el Estado entre carburantes y otros llegan con efectividad a los sectores productivos. Esto va a generar crecimiento. Si es que el Estado no logra hacerlo, va a generar decrecimiento y podemos cerrar el año con un 2%. Con una acumulación del 7.26% de inflación en nuestro país, el presidente Luis Arce hacía referencia hace días atrás que a partir de hoy, miércoles, se va a cuantificar 10 días. Y en estos 10 días el gobierno va a lograr estabilizar la situación económica en nuestro país, volviendo a la normalidad que los precios de los productos de la canasta familiar, volviendo a la normalidad el abastecimiento de carburantes, el flujo de divisas también. ¿Crees que sea posible esta figura en nuestro país, Martín? En primer lugar, de los carburantes pienso que ya es un hecho. Mira, se tiene un buque, o sea, tienen todos 3 buques, creo, pero uno se está desembarcando de 125 barriles de petróleo, 125.000 barriles de petróleo. Recordemos que cada barril tiene más o menos 149 litros, estamos hablando de 189 millones de litros de diésel que se van a desembarcar
en este puerto, ¿no? Y es algo interesante porque eso va a entrar directamente para el aparato productivo boliviano. Va a permitir por lo menos para 2 semanas de carburantes en temas de diésel para la productividad. Esto va a permitir ese impulso. Mientras se van a desembarcar los otros buques, se tiene un buque de gasolina y otro más de diésel. Y van a ir llegando paulatinamente porque el consumo en Bolivia es muy alto. En el tema de divisas, tenemos que decir que el tema de divisas en el país ha tenido podríamos decir, en las medidas las divisas de reserva tienen una acción y las divisas comerciales tienen otro tipo de acción. Claro. En el tema de divisas de reserva, la ley del oro ha generado estabilidad y crecimiento, ¿no? Eso es algo ya que se ha notado. 1.979 millones de dólares, eso ya se tiene como sólido, ya ha generado divisas para el pago de la deuda externa, subvención y una dotación de dólares para importaciones al sistema financiero. En nuestra falencia es el tema de los dólares comerciales. Estos dólares comerciales no están llegando a Bolivia por muchos factores. Uno de ellos ha sido principalmente el bloqueo en este último trimestre. ¿Por qué? Porque cuando se libera la liberación plena de exportaciones, se reduce la tramitología y se implementa el certificado de devolución impositiva, se tenía que generar dólares directamente al sistema financiero, el cual no se ha generado porque no ha habido exportaciones. Entonces muchos aparatos productivos se han ralentizado o se han detenido prácticamente. El único que ha generado divisas es el sector minero, es el único que ha generado y es el que está generando mayores exportaciones, perdón, hasta el momento ya llevan 3.000 millones de dólares en exportaciones. Sí. Entonces creo que el tema de los dólares comerciales todavía van a demorar. Pero en el tema de divisas de reserva se tiene una muy buena mirada porque la ley del oro está facilitando más o menos, si calculamos 11 toneladas por el precio que está en 2.800 2.800 la onza Troy, más o menos estamos hablando de 1.500 millones de dólares que han entrado al Estado para pagar servicios de deuda, dotación de dólares al servicio financiero. Entonces creo que Martín, por ese lado hay una respuesta, pero los dólares comerciales aún nos siguen doliendo. Bueno, recordemos que para el sector empresarial se ha informado de parte del sector de empresarios privados que se ha perdido 2.200 millones de dólares por estos 24 días de bloqueo. Lo que está sucediendo ahora es que ellos van a trabajar en sostener la economía. ¿Cómo pretendes que o cómo visibilizas tú, mejor dicho, Martín, que va a llegar el sector empresarial para cerrar esta gestión, este último trimestre del año? En primer lugar, no vamos a recuperar lo perdido, son 4.500 millones de dólares en pérdidas en los 61 días, en los 24 días que hemos pasado son 2.300 millones de dólares en pérdida. Exacto. Eso no se va a recuperar. Esperemos que el sector productivo, el sector privado, llegue con un crecimiento de un 6%, por lo menos. Se tenía proyectado arriba de un 12 o 13%, pero no lo va a hacer, porque lo que pasa es que el perjuicio ha sido muy alto. El perjuicio de la politización en el país ha sido demasiado grande y este ha perjudicado el desarrollo de las exportaciones. Por ejemplo, en el tema de la campaña de soya, mira, esta campaña ya se ha retrasado 1 mes y medio. Ahora, para que arranque la campaña, vamos a arrancar más o menos a mediados de noviembre, finales de noviembre, y ahí hay que sumar 90 a 100 días lo que tardan en crecer las plantitas y la soya y todo eso. La cosecha es por lo menos medio mes. Estamos hablando que en mayo o en abril vamos a empezar a exportar. En mayo van a llegar los dólares y esto significa que todo el aparato agrícola se va a ralentizar. En el sector pecuario todavía es más sobrellevadero porque tenemos una dotación de ganado. En Bolivia hay 14 millones de cabezas de ganado. No debería haber escasez de carne. El consumo interno es 312.000 toneladas en toda Bolivia. Eso se tiene asegurado cada año porque se hace un conteo de cuánto se va a planear. Lo que se exporta es solo un solo corte, son 120 toneladas, lo cual generan 200 a 300 millones de dólares. Entonces creo que en ese punto no hay ningún problema. El único problema en la carne es el intermediario, el que está haciendo subir el precio, el que tiene nexo con el productor y el comercializador final. Bueno, y aquí es una tarea de las autoridades, ¿verdad, Martín? Es una tarea de las autoridades que deben cumplir, pero sobre todo controlando, realizando operativos. Yo creo que sancionando económicamente, porque cuando te castigan y te hurgan el bolsillo es donde
sentimos más la afectación y no lo volvemos a hacer, ¿no? Es un factor que se podría tomar en cuenta. Sin embargo, Martín, creo que es necesario también hablar sobre cómo nos visibilizamos económicamente en un 2025, cómo van a estar las familias bolivianas, cómo estará el precio de la canasta familiar para la siguiente gestión. Esperemos que esté más contenida el tema de la inflación y el poder adquisitivo, que se haga una mayor contención. Pero en cuanto a divisas, en divisas comerciales en especial, creo que vamos a tener un inicio de año muy lento, como el 2024, que las divisas han llegado el segundo trimestre, ¿no? Entonces va a ser lo mismo ahora, y esto se debe no al fenómeno del Niño, no a condiciones climáticas, sino al bloqueo que nos ha hecho perder un mes y medio para reactivar el aparato productivo agropecuario. El sector minero sí va a seguir generando condiciones, esperemos que los precios nos acompañen en el tema de minerales y esto también genere condiciones de crecimiento. Se está haciendo una apuesta muy alta a la sustitución de importaciones, esperemos que con la planta de hierro del Mutum se tenga una retención más o menos de $200 millones por cada 200.000 toneladas, se espera producir 100.000 toneladas, entonces estamos hablando, se espera producir 1 millón de toneladas, esperemos que esas 1 millón de toneladas nos ahorren $1.000 millones en el tema de hierro en el país. Eso es una buena noticia. Esperemos generar con la planta de litio esos 800 millones de dólares que se tienen que generar este año. Hay que ver cómo ha estado el tema de las exportaciones en ese sector. También tenemos que decir el tema de la planta de química básica, tendría que ser presentada el primer trimestre del 2025. Esta planta va a ayudar a retener dólares comerciales, porque recordemos que la química básica va a generar insumos para todos los sectores industriales, mineros, manufactureros, agropecuarios, alimenticios. Creo que es una planta muy necesaria para la retención de dólares. Si esas políticas que está generando el Estado con la sustitución de importaciones nos generan retención de dólares comerciales, vamos a tener una relativa estabilidad el primer trimestre, pero lo que se está calculando, Martín, es que las divisas lleguen el segundo trimestre del 2025. Quiero cerrar con esta idea, ya mirando un poco, saliendo de nuestras fronteras, con la economía de Argentina. El último dato del Instituto de Estadísticas de Argentina y Censo es que, claro, la inflación en Argentina ha bajado y ha cedido prácticamente en octubre por un 2,7% aproximadamente y un 193%, casi 200% de manera anual. Esto se refleja en Argentina y esto se vincula rápidamente al sur de nuestro país, con Tarija, quien ayer el Colegio de Profesionales ha señalado que el 70% de profesionales en Tarija prácticamente se dedica a otros rubros como taxistas o comerciantes porque no hay trabajo. Aquellos bolivianos que son titulados en Tarija prácticamente no están encontrando trabajo y esto también se relaciona con la economía de nuestro país porque se están acabando las fuentes de trabajo de nuestro país, Martín. Mira, en primer lugar, cuando tú haces el estudio de la población económicamente activa, ves que la población en Bolivia, de los 4.700.000 trabajadores que hay en el país, más o menos el 60%, el 60% le corresponde estamos hablando de 600.000 trabajadores que le corresponden a las entidades públicas. Solo de Tarija. De esas 600.000, vamos a llegar poco a poco. De esos 600.000 le corresponden al estamento público. De ahí de Tarija más o menos le está correspondiendo unos 100.000 empleados públicos, 50.000 a 70.000 empleados públicos en Tarija. Entonces estamos viendo que hay una generación de empleo por parte del Estado, sí, pero donde se ha ralentizado la generación de empleos en el aparato productivo privado, por muchos factores. Hay muchos factores, como uno es los temas de la falta o liquidez, el malestar de dólares que ha provocado que algunas empresas MIPES o pequeñas empresas no estén contratando mayor cantidad de profesionales. Dos, el tema de los hidrocarburos en Tarija ha golpeado muy fuerte. Recordemos que Tarija tenía mucha entrada por el tema de gas y tenía mucha gente contratada que trabajaba alrededor de este rubro, lo cual ha disminuido por la venta de gas, que se ha terminado la venta de gas con Argentina,
han disminuido el tema de la producción, Sí. y esto ha dejado también otra cantidad de profesionales fuera de circuitos productivos. Muy bien. Y el último se debe a que se ha generado mucho emprendedurismo. Hay muchos emprendedores y esto también ha dejado suelto el tema del empleo indirecto. Esta problemática se observa en todo el mundo. Recordemos que la población informal a nivel global está pasando el 60%. En Bolivia la población informal está cerca del 74%. No nos alejamos mucho de los datos mundiales porque es algo que está ocurriendo en todo, es un fenómeno que ocurre en todo lado. La industrialización tendría que dar respuestas a este tema de la informalidad. Esperemos que así lo dé, pero estamos todavía en un proceso de industrialización, en un proceso de reinversión, y creo que son procesos muy lentos. Esperemos que se mejore la problemática del empleo en Bolivia y en Bolivia para generar mayores condiciones para los nuevos profesionales. ¿Y sabes qué nos queda decir, Martín? Que vengan días mejores para Bolivia, nada más. Te agradezco mucho, Martín. Sí. Listo, muchas gracias, que estés muy bien. Un saludo grande a toda la gente de FEDEX. Gracias, Martín Moreira con nosotros, analista económico, tocando diferentes aristas sobre la economía en nuestro país. Ojalá se pueda mejorar todo. YPF lo ha confirmado, entre este jueves se va a lograr estabilizar por lo menos la venta de diésel y gasolina en todo el país, ¿no? Con las largas filas que se desaparezcan de una vez, es lo que han aseverado las autoridades.